La sociedad se ha encargado de que veamos a los ricos como malas personas. ¿Para ti qué es ser rico? Ser rico es a generar riqueza, tener dinero y convertirte en una persona rica. Que nos da miedo cobrar bien por nuestros servicios porque creemos que cobramos demasiado porque no nos estamos valorando lo suficiente, ¿no? No te está pagando a ti, se está comprando a sí mismo. A mí vender me costó una barbaridad, lo pasé fatal. Al que no tiene se le quitará y al que tiene se le dará. Siempre acabábamos consiguiendo lo que queríamos con esteroides. La historia del brigadeiro, esto lo tengo que contar. En este episodio tenemos a Sarah Rosen, una gran amiga, de esas que de un día para otro les pides un favor random y al día siguiente estáis aquí grabando un podcast improvisado. Este proyecto está empezando y no sé muy bien qué forma cogerá, si serán solo entrevistas, si habrá algún episodio en el que esté yo sola hablando a cámara contestando a vuestras preguntas, si traeré a gente famosa o amigos, clientes y familiares. Este proyecto fue puesto delante de mí de manera casual por decir sí a las oportunidades de la vida. Llevaba tiempo queriendo crear un podcast en vídeo y cuando solté ese deseo y casi se me había olvidado, la vida me lo puso delante. De manera completamente improvisada, yo solo tuve que dejarme llevar y sin forzar absolutamente nada, pues mira, ya estábamos aquí. Este podcast es un reflejo de la magia de la vida y me encantará que tú también seas parte de él, porque cada capítulo está creado por y para vosotros. Quien quiera que esté escuchando ahora este capítulo y todos los que vendrán están hechos para ti. Así que te invito desde ya a suscribirte, comentar y ser parte de este podcast improvisado. Hoy además hablamos de uno de los temas más tabús en el mundo mundial, el dinero. Porque si quieres dar pasos hacia tu verdadera libertad, lo primero es liberarte del peso y de la carga que nos han puesto sobre el dinero. Y en este capítulo veremos las claves y ejercicios prácticos para hacerlo posible y convertirte en una persona rica y abundante desde ya. Espero que lo disfrutes. Dentro vídeo. Perfect. Bienvenidos. Estamos aquí en el segundo capítulo de Improvisa tu podcast. Hoy tenemos a Sarah Rosen. Ayer estuvimos con Marina Gers, así que parece ser que para venir a este podcast tienes que tener un apellido cool. Puede ser. Sarah estuvo más de 9 años trabajando en la industria de la moda, en el sector del retail, y hace relativamente poco decidió hacer un parón de su vida y venirse aquí a Bali a formarse como Yoga Teacher Training, a sacarse el título de profesora de yoga. Y ahora estamos aquí reunidas para contaros cómo podéis salir de esta rueda en la que te mete la vida, empezar a pasarte el juego de la vida en el que nos han metido y empezar a ponerte en el papel de director, de ser el creador de tu propia realidad. Sara y yo ya nos conocíamos de antes, estuvimos juntas de Erasmus. Sí, hace años ya. 9 años, creo. Sí, justo antes de que empezaras a trabajar. En aquel entonces, pues éramos 2 chavalas terminando la universidad. Nos dedicábamos a salir de fiesta todos los días. Y a día de hoy, la verdad, que encontrarme aquí contigo, Sara, después de todas estas vueltas que ha dado la vida, que hemos mantenido la relación de amistad durante estos 9-10 años, viendo la evolución que hemos tenido, viendo también cómo poco a poco ya nos íbamos quemando en esos trabajos en los que nos había metido el sistema y cómo salimos de ahí y empezamos a luchar por nuestros sueños y ahora estamos aquí en Bali. La verdad que ha sido un placer durante estos años ir encontrándonos en diferentes puntos de nuestra vida y en este, ¿no? En el que es uno de los más importantes, yo creo, a nivel personal y profesional. Tomar un parón, respirar y pensar realmente qué queremos, que muchas veces ni nos permitimos ese espacio ni ese momento de ver si queremos seguir por ahí, queremos cambiar de destino o qué. Y encontrar a las personas en el camino que nos ayudan a que ese cambio sea más fácil, pues lo hace todo mejor y más divertido. La verdad es que ahora nuestro día a día es de ensueño. O sea, yo publico en redes un 0,01% de nuestra realidad y aún así hay gente que me escribe diciéndome, deja de dar envidia. Y yo, si es que si publicara solo un 50% de lo que es nuestra vida aquí, la verdad que la gente alucinaría. Yo hay veces que no publico más cosas o no digo más cosas porque realmente me da vergüenza. ¿Cuándo tomas la decisión de decir quiero aportar más valor, quiero también empezar más en el camino de las redes? Y luego empieza la resistencia a ti misma, ¿no? Efectivamente. Pues la verdad que fue hace años, ¿eh? Creo que llevo ya 2-3 años de estos propósitos que te pones de año nuevo. Bueno, se acerca el año nuevo, siempre podemos retomarlos. Efectivamente, siempre se puede retomar al año siguiente, ¿no? Pues sí, puede ser que ya lleve 2-3 años como poniéndome de objetivo de año nuevo, voy a tener no sé cuántos seguidores y la meta de ponerme a publicar en redes sociales. Pero no sabía muy bien por dónde empezar, ni qué compartir, y ahí viene ese pepito grillo interno que creo que todos tenemos, que nos autojuzga a nosotros mismos.
me he dado cuenta recientemente, estas últimas semanas o incluso estos últimos días, que ese juicio lo tengo integrado dentro de mí desde que era pequeña, desde que era una cría, porque es el juicio que la sociedad nos ha implantado. Yo recuerdo haber visto en casa que mis padres criticaban, por ejemplo, pues al político de turno que tenía el pensamiento contrario a lo que ellos creían, ¿no? Entonces, para mi familia, lo que ellos pensaban era lo bueno y las buenas personas eran las que pensaban similar a ellos, pero luego si había alguien que pensaba, hablo de política porque está como blanco-negro, ¿no? No por entrar en temas políticos, sino porque es algo que todos hemos vivido. Veían a alguien que opinaba completamente lo contrario a ellos y para ellos eso eran malas personas. ¿Qué ha creado esto en mí? Que a medida que empiece a pensar distinto a lo que piensa mi familia, me sienta juzgada y piense que quizás soy mala persona por no ver la realidad o no estar pensando exactamente como piensan ellos. Y creo que esta creencia o este juicio es algo que está súper extendido en la sociedad. Si os habéis sentido identificados con esto, lo podéis compartir. No solo en el tema de pensamiento acerca de la vida o política o lo que sea, que no nos vamos a meter ahí, sino sobre todo en el juicio que tenemos, y aquí sí que voy a entrar a tocar a fondo, en cuanto a generar riqueza, tener dinero y convertirte sobre todo en una persona rica, porque como lo veremos no es lo mismo tener dinero que ser rico. Justo iba a preguntarte eso, Nekane. Para ti, ¿qué es ser rico? Siempre hay como este pensamiento negativo en torno a la riqueza y hay muchas opiniones y diferentes puntos de vista de qué es la riqueza. Para ti, ¿qué es ser rico? Para mí ser rico es que te sobre. Esto es que tú sientas que lo que tienes es más que suficiente. Y da igual lo que tengas. Siempre que tú vayas con ese me sobra, aunque tengas 100 euros en el banco, si tú pones 50 euros encima de la mesa y dices me sobra, porque simplemente te quedan otros 50 más, pero vas con esa sobrada de decir tengo de más, te comes el mundo, te comes el mundo. La verdad que hablando del dinero me podría tirar tiempo, porque el tumbar la creencia y el peso y el valor que le damos al dinero, la verdad que a mí me ha ayudado muchísimo, no solo a conseguir resultados económicos y a que me vaya mejor con mi negocio, sino a poder disfrutar de la vida. Y eso es algo que sí que, mira, a mi familia sí que se le agradezco. Sí. Porque en ese sentido sí que siempre he vivido en una familia bien, pues mi madre era profesora, mi padre también tenía un sueldo similar, nunca nos ha faltado de nada en ese sentido y soy consciente de la suerte que tengo, pero también creo que la mayoría de personas en España han vivido en unas condiciones similares a las mías, o sea, tampoco teníamos grandes lujos, simplemente pues teníamos para comer, para vivir y para ir al colegio, un colegio público, bien, tener una vida en la que no nos faltaba de nada. Pero mis padres con el dinero siempre han sido muy flexibles, nunca han tenido apego a gastar. Pues si íbamos a comer un día especial, pues no miraban la cuenta de qué plato valía más o qué plato valía menos, porque para ellos el dinero siempre ha estado para gastarlo, para utilizarlo. Y eso es algo que sí que siento que siempre me ha ayudado mucho, porque yo siempre me he sentido rica indiferentemente de lo que tuviera. Nunca he mirado qué plato costaba más y qué plato costaba menos. Me he pedido el plato que quería comerme. Y decido yo por lo que yo quiero, no por lo que valga. Entonces, cuando tú te pones a ti y tu valor por encima del dinero, te das cuenta de que el dinero no vale tanto. Uno de los mayores problemas de la sociedad es que le damos al dinero mucho más poder del que tiene. Le damos al dinero más valor del que nos damos a nosotros mismos. Trabajamos por dinero. Y esto hace también que luego a la gente que tú ves o crees que, hablaremos de esto, crees que tienen más dinero que tú, los veas con juicio porque te parece que son egoístas o avariciosos, mejor dicho, y la sociedad se ha encargado muy fuertemente de que veamos a los ricos como malas personas. No hay más que ver todas las películas que hemos mamado desde pequeñas, como siempre los ricos eran los mega flipados, las malas personas, los que lo hacían todo por el dinero, los avariciosos, y sin embargo los pobres eran los buenos, los humildes, los que siempre compartían. ¿Os hacéis a la idea del impacto que tiene eso en tu mente inconsciente? Que te hayan querido meter que tener dinero es de malas personas y que ser pobre es de ser buenas personas. El dinero no te va a cambiar quién seas tú. Lo que tú tengas no te va a cambiar quién tú eres. Bueno, hay veces que puede llegar a incitarte a cambiar, pero tú eres luego el que tiene que acordarse de quién eres tú. ¿Cuándo empiezas a cambiar tu opinión y tu perspectiva respecto al dinero? ¿Hay algún punto, algún momento en el que
cambias tu perspectiva o siempre has tenido este punto de vista respecto al dinero? Sí, hay un par de momentos en mi vida en los que se hizo ese cambio de switch, de ponerme yo por encima del valor del dinero, de darme cuenta de cómo tú puedes conseguir lo que quieras en la vida indiferentemente de lo que tengas. O sea, yo ha habido momentos en la vida en los que tenía cero y me las he apañado para conseguir lo que quería. Pues a cambio de trabajar o a cambio de te pones a hacer cosas, tío, y el dinero sale, está ahí, es movimiento. Es simplemente ponerte al servicio de la gente. Y luego abrirte a recibir también, abrirte a que la vida te devuelva. Tú haces las cosas porque las quieres hacer, porque quieres realmente aportar, sin esperar nada a cambio. Pero la vida es generosa. Y cuando tú das, al final te acaba devolviendo. Pues cuando te devuelve también, acógelo con los brazos abiertos. Sí, valorar tu trabajo también, ¿no? Y ponerle un precio adecuado a lo que haces. Que hay veces que nos da miedo cobrar bien por nuestros servicios porque creemos que cobramos demasiado porque no nos estamos valorando lo suficiente, ¿no? A la hora de poner precio a tus servicios, luego vuelvo a contarte la historia del desapego del dinero, pero esto me parece importante, tenemos que tener en cuenta que cuando la gente te compra a ti un producto o un servicio, no te está pagando a ti, se está comprando a sí mismo. Tú cuando compras un jersey, tú no sientes que estás dándole ese dinero a Mancio Ortega o a la dependienta o a quien lleve la tienda, ¿no? Tú te estás comprando ese jersey para ti. Y cuando te compras algo que es más caro, sientes que ese regalo te lo estás haciendo a ti y lo vas a tratar mejor y lo vas a cuidar mejor. O cuando le haces un regalo a alguien, ¿no? Ahora que llegan las Navidades, cuando tú te gastas dinero en un regalo, te sientes bien porque sientes que le estás regalando eso a otra persona. Pero ese dinero es una energía que estás depositando en algo para dárselo a la otra persona. No se lo estás dando a quien haya creado ese producto. No es así. Entonces, cuando nosotros ponemos un precio a nuestros servicios, es el precio que permitimos que nuestros clientes se paguen a sí mismos. Yo por mis servicios podría cobrar 250 euros o 2.500, pero sé que las personas que van a venir no son las mismas. No va a ser la misma persona la que entre por 250 euros que la que entre por 2.500. Porque la persona que te paga los 2.500 euros entra con otro compromiso. Sí. Aunque sea la misma, se transforma a la hora de la venta. O sea, imagínate que tú compras un producto a 250 euros, lo vas a ver con una perspectiva y lo vas a hacer de cierta manera, pero si ese mismo producto hubieras pagado por el 2.500, ya te digo yo que simplemente esa compra te cambia. Que vas a ver cómo tú puedes generar esa riqueza, cómo puedes recuperarlo, porque lo ves como una inversión que estás haciendo en ti. Y en cuanto a esos momentos que han hecho ese clic para cambiar la perspectiva que tenía respecto al dinero, uno de ellos recuerdo perfectamente que fue el viaje que hice a Brasil, cuando dejé mi trabajo un mes después de haber firmado un contrato indefinido. Lo dejé con una mano delante y otra detrás, sin pedir el paro ni nada, con los pocos ahorros que tenía, que recuerdo que eran 6.000 euros. ¿Esto cuándo era? Ubícanos un poco en el tiempo. En 2019, antes de la pandemia. Creo que fue en enero de 2019. Me fui a Brasil a emprender un proyecto con unos chavales que había conocido online, que estaban empezando un negocio de viajes en los que se creaba un proyecto con un impacto positivo en el país de destino y demás. Y el primer mes sí que seguía un poco con la mentalidad que traía de serie. Vivíamos en un hostel, pero luego pues de vez en cuando me iba a comer, iba al supermercado, compraba las cosas, todo me parecía un poquito más barato porque estaba en Brasil y tenía un estilo de vida similar al que tenía en España. Ni me recataba con los gastos, ni gastaba de más, como muy neutro, muy en la línea del estilo de vida que ya venía teniendo. ¿Qué pasó? Que en ese hostel conocí a una chica argentina que íbamos a seguir viajando juntas. Yo tenía ganas de viajar sola, de mochilera, por Brasil. Ella también quería seguir viajando y, bueno, viajando por Brasil, la primera vez que viajamos solas y tal, pues mejor ir acompañado. Sí. Encima que hicimos muy buenas migas desde un primer momento y empezamos a viajar juntas. ¿Qué pasa? Que ella tenía una mentalidad muy diferente a la mía. Ella había dejado su país, había dejado Argentina con una mano delante y otra detrás. También tenía sus poquillos ahorros, pero esos ahorros era todo lo que tenía para vivir y no tenía intención de volver a su país. Yo ahí era consciente de que tenía la seguridad de que el día de mañana podía volver a casa de mis padres, que podía incluso volver al trabajo en el que estaba o que no me iba a costar encontrar ningún otro. Entonces sabía que incluso si me fundía el dinero que tenía no me iba a costar volver y tener ya esa seguridad y de ahí volver a salir a la luz, ¿no? Sí, y en el peor de los casos, tener ese apoyo de en cualquier momento, una emergencia, sabes que puedes llamar y te van a ayudar. Yo soy consciente de que tengo esa suerte y la he aprovechado también, porque en mi entorno creo que todas las personas con las que yo he crecido también tenían esa suerte de tener una familia y un hogar al que si todo iba mal, pues iban a poder volver, no les iba a faltar un plato en la mesa
y si tienen que pagar un vuelo de donde estás para volver a casa, o sea, se podía hacer, que no nos íbamos a quedar durmiendo debajo de un puente. Pero esta chica no tenía esa oportunidad. Esta chica realmente estaba sobreviviendo con lo que tenía. Entonces ella viajaba como si no tuviera absolutamente nada, como si fuera completamente pobre. Y a mí también me hizo ver que si quería seguir viajando sin límite, pues que no podía seguir en ese ritmo de gasto. Sí. Así que yo me mimeticé con su mentalidad en este sentido. Tampoco iba a ir yo ahí, iba queriendo cenar fuera y tal, cuando ella tampoco se lo iba a poder permitir. Así que empezamos a viajar como si no tuviéramos absolutamente nada. Íbamos haciendo couchsurfing, que es una aplicación tipo Airbnb, pero gratis, o sea, donde la gente te deja su casa, porque sí, o haciendo workpackers, que vas trabajando en un hostel, a cambio de alojamiento y desayuno. Salíamos a la calle y todo se nos daba. Estábamos viajando por Brasil haciendo autostop en la calle para que la gente nos llevara a una cascada, nos llevara a una playa, y todo se daba con una magia increíble. O sea, yo ahí fue cuando descubrí la famosa ley de la atracción, que no sabía ni lo que era eso. Yo le llamaba la magia de la vida, porque cuando salíamos con buena actitud y queríamos ir a un sitio y no teníamos absolutamente nada para llegar ahí, pero simplemente salíamos a la calle y veíamos a ver lo que la vida nos ponía delante, siempre acabábamos consiguiendo lo que queríamos con esteroides. O sea, de llegar a la playa, grande. Efectivamente, llegar a la playa a la que queríamos llegar, que de repente se ponga a llover, que te tapes ahí debajo de un árbol, de repente hay un chiringuito cerrado, pero salen 3 personas de dentro del chiringuito que te dicen que hoy lo tienen cerrado, pero que lo abren para nosotras, y que te empiecen a dar cervezas y un sándwich y todo gratis, que no te dejen pagarles nada. Luego volver de noche, que te encuentren unas chicas majísimas y te lleven a casa. Podría contar 1000 historias, 1000 anécdotas de esos 3 meses que pasé ahí, 2 viviendo de esta manera. Una de ellas, la que me parece más épica, fue la historia del brigadeiro. Algunos de los que me conocen ya la sabéis. Yo creo que a ti te la conté también, ¿verdad? Puede ser. Es que yo creo que esto lo tengo que contar, ¿eh? Cuéntanos la historia del brigadeiro. La famosa historia del brigadeiro. Fue lo que ya me hizo poderme creer todo en esta vida. Como la historia del brigadeiro hubo 1000, pero la del brigadeiro fue agüita. Aquella noche, Maca, que era mi amiga argentina, y yo nos permitimos salir a cenar, porque llevábamos 1 o 2 semanas trabajando duro, levantándonos a las 6 de la mañana para hacer el desayuno en el hostel en el que estábamos, que era como un camping que estaba ahí alejado de la mano de Dios, lleno de mosquitos, durmiendo entre barro, y dijimos, bueno, Nos merecemos un lujo. Efectivamente, nos merecemos un lujo. Vamos a salir a cenar a un sitio de estos que era un buffet en el que pagabas el peso de la comida. Terminamos de comer y estaban ya cerrando el bar. Cuando salíamos, Maca pasó por el pasillo de los postres y de repente vio una tarta de chocolate, puro chocolate, y dijo, ¡ah! Quiero esa tarta. Pero ya estaban cerrando, ya habíamos pagado y todo, y estaba ya todo cerrado. Y yo le dije, tía, Maca, ya están cerrando. Dijo, quiero esa tarta. Pues estaban cerrando, ya pasando la fregona y tal, y al final pues nos fuimos. Y yo, sí, creo que eso es un brigadeiro y tal. Ah, sí, pues quiero un brigadeiro. Y empecé a decir, quiero un brigadeiro, quiero un brigadeiro. Y yo, bueno, por aquí, por la calle en la que hemos pasado antes, había un montón de cafeterías. Seguro que hay un brigadeiro. Vamos ahora a coger un brigadeiro. Y la tía decía, quiero un brigadeiro, quiero un brigadeiro. Empezamos a pasar por la calle, todas las tiendas estaban cerradas, porque era tarde, allá las cosas las cierran pronto. Primera cafetería cerrada. Y yo, bueno, ahí adelante había otra. Segunda cafetería cerrada, y ella seguía queriendo su brigadeiro. Y yo en una de estas dije, ay, pues a mí me apetece colgarme de una barra, hacer unas dominadas, porque hay random, o sea, totalmente. Un brigadeiro. Los antojos son de cada una. Antojos de la vida. O sea, una quería un brigadeiro y la otra quería unas barras para hacer una dominada. Porque además ahí en Brasil, en todos los pueblos en los que había estado, tenían como un micro gimnasio ahí en la calle con sus barras, sus pesas hechas con cemento y arena. O sea, era una maravilla en realidad. Y de estas que estamos andando, y entre una callejuela así, yo veo que hay unas barras encima con vistas al mar. Y digo, ay, mira, hay unas barras, vamos para allá. Y fuimos a este gimnasio callejero, me puse a hacer unas dominadas ahí con vistas al mar, diciendo, wow, qué guay. Paro y de repente, de la nada, viene un tío con un tupper No me puedo creer. a donde nosotras. Queréis un brigadeiro. Y nos dice, hola chicas, ¿queréis un brigadeiro? Bueno, en portugués. Hola, meninas, ¿queréis un brigadeiro? Yo me acuerdo que le miré a Maca, le miré al tío, o sea, me quedé en shock. Me empecé a reír y dije, no puede ser, no puede ser. Y el tío así con el brigadeiro mirándonos y dijo como, estas tías se están quedando todo locas, y nos lo explicó. Nos dijo, bueno, es que me lo estaba comiendo, pero vengo ahora aquí a entrenar, lo iba a tirar a la basura.
Y como os veo aquí, pues os digo a ver si lo queréis. Efectivamente, nosotras pues nos habíamos parado, había una basura ahí al lado y el tío iba a ir a tirar el brigadeiro a la basura porque iba a entrenar en las barras y como nos vio a nosotras al lado, nos dijo a ver si queríamos el brigadeiro. ¿Se comió el brigadeiro, Maca? Of course que se comió el brigadeiro, o sea, casi llora con el brigadeiro, que encima estaba buenísimo. Yo no me atreví a probarlo. Ya, yo iba a decir que yo no sé si hubiese Y cogido dije, ese brigadeiro. bueno, por si acaso, una de las dos por lo menos que esté bien. Pero en realidad, luego ahí entra también como esa juicio confianza, también ¿no? que Sí, tenemos sí. sobre cuando algo en la vida es tan bueno, pensamos que hay trampa Sí. o que va a ser algo malo, ¿no? Sí. Cuando en realidad pues eso era un chaval que venía a entrenar y iba a tirar el brigadeiro. Sí, con una buena intención. Efectivamente, pues igual tenía 2, se comió uno y el otro lo iba a tirar, porque encima creo que estaba entero, pero había hueco para más. Se comió el brigadeiro. Pues como estas cosas ocurrían día sí y día también. Nos llevaron a vivir aventuras, terminar en un velero, dándonos de cenar, luego volver a tiempo para bailar el samba en la calle, o sea, increíble. Y todo esto sin dinero. Cuando tú te abres a la vida y vas con esa actitud de que te sobra, de que tienes de todo, indiferentemente de lo que tengas, la vida te da. De hecho, hay una frase en la Biblia, mira que yo no soy religiosa ni sé mucho de la Biblia, pero me sé esta frase, que dice, al que no tiene se le quitará y al que tiene se le dará. Esto en la física es así. Hay un experimento en el que hay un globo lleno y un globo medio vacío y tú cuando abres la cápsula da la sensación, o todos pensamos que el globo que está lleno le va a dar aire al que está más vacío, pero no. El que está lleno absorbe el aire que tiene el globo pequeño. Entonces, en la física es así. Algo que tiene mucha energía atrae más energía. Y con la energía de las personas pasa lo mismo. Indiferentemente del dinero físico o lo material que tú tengas o dejas de tener, cuando tu energía y tu actitud es de tener de sobra, de tener en abundancia, la vida te va a dar. Y sin embargo, cuando estás en escasez y por mucho que tengas dinero, tú sientes que no tienes y vas ahí al céntimo y mirando y sintiéndote mal cuando pagas algo, te lo va a quitar. Y también me he encontrado en esas. Porque, claro, termina el viaje de Brasil 2019 y ya esa perspectiva del dinero que ya era positiva se refuerza. ¿Y cuál es el siguiente paso? Entiendo que es un impulso empezar a crear tu marca personal. Aquí hubo un giro de los acontecimientos porque en aquel momento descubrí que se podía ser rica sin dinero. ¿Qué pasa? Que luego hay que aprender a ser rica con dinero. Claro, sostenible en el tiempo. Eso todavía no lo había aprendido, porque efectivamente yo cuando tenía más dinero, que tampoco tenía mucho, pero tenía una sensación más de pobreza, de ir mirando, de tal. Entonces luego cuando volví de Brasil y tuve que empezar a pagar por las cosas, me costaba una barbaridad y ahí empecé a sentir que realmente estaba pobre, que estaba gastando todos mis ahorros, que quería seguir emprendiendo, pero que ya no me podía ir de vacaciones y entré realmente en esa escasez. Vuelves de ahí, pero tienes que saber cómo asentarlo para un momento a pensar y decir, vale, ahora cómo lo materializo. Aquí volvemos a unir con el punto anterior de los juicios que decíamos. Para mí ser pobre era igual a ser buena persona. Y sentir que me iba llegando todo, aun yo sin tener dinero, vale, iba flying. Pero el juicio que yo tenía era que tener dinero era igual a ser mala persona. Entonces, me era mucho más difícil ser rica mentalmente con dinero que sin él. Porque nos han hecho creer, una persona pobre o humilde, mejor dicho, es una mejor persona y más generosa y todo que alguien que tiene económicamente mucho dinero. Y de hecho yo me he tenido que enfrentar a este juicio muchas veces porque la gente se creía que yo tenía dinero cuando en realidad no lo tenía, o tenía mucho menos de lo que la gente se pensaba, pero simplemente como tenía esta actitud de riqueza, de pues igual todas mis amigas estaban bebiendo una cerveza y yo me pedía un cubata, ahora ya no bebo, pero en aquel entonces porque me sentaba mejor, y digo, prefiero beberme un cubata a tomarme 4 cervezas. Y ya era como, ay, mira, la millonetti, no, claro, tú que puedes, tú que tienes dinero. Muchas veces he tenido que escuchar esos tipos de comentarios cuando seguramente ellas tenían más dinero que yo. O sea, es heavy. Entonces este juicio es real que está en la sociedad. Y no tiene absolutamente nada que ver esa sensación de riqueza que expandes con el dinero que tienes. Porque de hecho recuerdo perfectamente una de las veces que después de mis viajes volví al País Vasco, estaba con las amigas por la playa y de repente pasamos por al lado de una furgoneta camper chulísima que estaba ya aparcada a pie de playa. Y yo les dije a mis amigas, la próxima vez que venga al País Vasco por una temporada, vendré con mi furgoneta camper y aparcaré aquí a pie de playa. Lo dije con una certeza absoluta. Y una de las amigas que estaba ahí me miró con un poco de desprecio, dijo, claro, tú que puedes, que eres rica, o tú que puedes, que tienes dinero o algo así. Casualmente, esta amiga llevaba más de 2 años trabajando como funcionaria y viviendo en casa de sus padres, por lo que seguramente tendría varios miles de euros ahorrados, y yo en aquel momento
tenía 400 euros en la cuenta del banco y una multa de 600 euros encima de la mesa. ¿Y qué es lo que hizo que ella te viera a ti rica y ella se sintiese pobre? Cuando tú misma has dicho que en ese momento ella tenía un trabajo fijo, tú habías venido a Brasil y tu cuenta estaba en negativo, contando con la multa. Efectivamente. Pues es que la realidad era esa. La realidad es que yo era rica y ella era pobre en ese momento. Porque como decimos, la riqueza no es lo que tienes, es lo que eres. Tú eres rica o eres pobre, indiferentemente de lo que tengas. Hay gente que tiene millones y es pobre, porque siente que le hace falta más, que no tiene suficiente, que siempre va a necesitar más. Y lo que decíamos, la riqueza es que te sobre, indiferentemente de lo que tengas. Si tú sigues sintiendo que te falta, nunca vas a ser rico. Ahora, si con lo que tienes tú sientes que tienes de sobra, eres rico. Y yo siempre he sentido que me sobraba, incluso cuando no tenía dinero, porque sé que el dinero es algo que se genera, es algo que viene y va. Pues hay un momento en el que puedes tener más, otro momento en el que puedes tener menos, pero eso no cambia quién eres tú. ¿Hay algún ejercicio o algo que nos recomiendes hacer para reforzar esta idea, ¿no? ¿Hay algo que tú hayas implementado en tu vida, en tu día a día? ¿Algún consejo que nos darías para cambiar de ser pobres a ricos, ¿no? De cambiar la visión que tuvo tu amiga en ese momento y ponernos en el alter ego de ser Nekane, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay un ejercicio práctico que en realidad todo el mundo puede hacer desde su casa, que a mí me ayudó muchísimo, y es ponerte a ti mismo por encima del dinero, porque uno de los mayores problemas de sentirnos pobres es que le damos al dinero más importancia de la que la tiene. Le damos más valor del que nos estamos dando a nosotros mismos. La gente trabaja por dinero, vende su tiempo por dinero, por 2.000 euros al mes, que es lo justo que te da para vivir, comer y poco más. Le damos una importancia abismal, cuando en realidad tú vales mucho más que el dinero. Un ejercicio práctico que a mí me ayudó muchísimo, y de hecho lo hice justo el mes antes de empezar a ganar dinero por primera vez en mi vida, porque yo me pasé 2 años emprendiendo sin ganar un duro, no había vendido absolutamente nada nunca, me costaba vender incluso la lotería de Navidad de pequeña, o sea que hay gente que nace como con ese don. Sí, con ese don comercial, el saber vender. Pues yo, o sea, no partías de esa base. Para nada, o sea, a mí vender me costó una barbaridad, lo pasé fatal. Recuerdo estar una semana en un hostel, en una habitación compartida de 6 personas, haciendo 35 llamadas de venta a la semana, temblando. O sea, al principio ni siquiera me ponía la cámara porque estaba yo leyendo un guión y pasándolo realmente mal, hasta que ya se empezaron a dar esas primeras ventas y ya poco a poco pues empecé también a cambiar esa perspectiva de que vender es ayudar, pero como nos han vendido el vender como algo tan malo. Pero bueno, volviendo a este ejercicio para ser rico, para poner tu valor por encima del dinero, era tan simple como escribir en un papel: yo valgo más que el dinero por estas 3 razones, y poner 3 puntos, 3 razones por las que tú vales más que el dinero, y repetir esto cada día, y cada día poner 3 razones diferentes. Al principio puede ser que te cueste, pero luego te sales solo y te vas dando cuenta, joder, que tú vales muchísimo más, que el dinero tiene el valor que tú le des. Te iba a decir que te refuerza un poco el quién eres, ¿no? Justo. En las cualidades que tienes. Justo. Que si nos quedamos sin nada, nos quedamos con lo que somos, con lo que tenemos y con las cualidades y con las herramientas que tenemos para generar ese dinero, ¿no? Ahí está, acabas de dar en la clave, has dicho, nos quedamos con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Que ser rico no es lo que tienes, es lo que eres. Entonces tienes que desapegarte de todo lo que tienes. Tú no eres el dinero, tú no eres lo que tienes. Tú puedes quedarte sin nada o puedes tenerlo todo, pero sigues siendo. Y eres rico. Sí, conectar con quién eres realmente, que muchas veces en esta rueda y en esta vida a mí mismamente me ha pasado que me olvidaba de quién era y qué se me daba bien. Me olvidaba. Y a veces necesitamos ese punto de volver a conectar con lo que somos totalmente. ¿Y cómo hacías tú para volver a conectar con eso que eres? Pues yo creo que también ese ejercicio de, ¿no? Y me pongo un poco en el ejemplo de las típicas preguntas de entrevista de ¿qué se te da bien? O en qué eres bueno, ¿no? Y siempre era la típica pregunta en la que me quedaba en blanco. Pero aún así no entendía cómo una pregunta tan fácil me podía costar tanto, ¿no? Entonces fue un poco reconectar y el mismo ejercicio, igual no tanto al día a día, pero el reconectar con quién soy y creérmelo, ¿no? Y empezar a creerte realmente que independientemente de lo que te digan, de cómo te vaya, tú ya sabes quién eres, tú ya sabes de lo que eres capaz
y ir con eso, y que eso sea lo importante. Efectivamente. Sí, y con mucha terapia. Importante. A veces la terapia autoimpuesta Sí, por las cosas que te pone sí, la vida delante. sí, sí. Y el apoyo de pues, amigos de tal que también te impulsan a reforzar eso mismo que piensas tú. Y por ejemplo, ¿no? Es una persona que ha vuelto de Brasil y tiene 400 euros en la cuenta, pero realmente quiere hacer algo, pero necesita algo de inversión. ¿Qué nos recomiendas hacer o por dónde empezarías? ¿Cuál sería el primer paso? Ok, o sea, sería una situación en la que no tienes dinero. Exacto, pero quieres hacer un proyecto en el que te supone tener que tener alguna inversión económica. monetaria. Exacto. Ok. Aquí viene la segunda gran clave Vale. para convertirte en esa persona que es rica, indiferentemente de lo que tengas, y es confiar en la vida. Sí. Realmente tener fe de que si tú tomas una decisión y vas en esa dirección, el camino se va a abrir. No sabes cómo, pero se va a abrir. Y estar dispuesto a hacer lo que haga falta por conseguir eso que tú quieres. Y te voy a contar un ejemplo que me pasó justo ahí, como bien has dicho. Sí, te quería preguntar, porque entiendo que tú cuando empiezas a emprender, la vida te empieza a responder. Lo vives en primera persona. Efectivamente. Yo ya descubrí esta magia de la vida en aquel viaje Claro. de Brasil, en el que no tenía nada. De hecho, luego me asaltaron y efectivamente, como yo estaba actuando como una persona que no tenía dinero, ¿qué hizo la vida? Quitármelo. Y, tal cual. Me asaltaron en Brasil y realmente me quedé sin nada de dinero, sin tarjetas de crédito. Luego mi avión que hacía escala en Londres se canceló y estuve en Londres un día entero colándome en los baños. Y me encontré un hombre por la calle a la que me empezó a preguntar por mi vida, le conté que venía de Brasil y demás y me quiso invitar a un batido o algo para comer, que yo no se lo quería aceptar, pero al final me tomé el batido y menos mal porque me ayudó a aguantar todo el día. Y tenía la comida incluida en el hotel y demás, ¿no? Pero no tenía absolutamente nada, cero de dinero, no tenía manera de pagar más que el tren al centro de Londres. Pero volviendo a esta situación en la que justo acabas de comentar, ¿no? Porque recuerdo que se dio ahí. Yo ya llevaba un año emprendiendo, en realidad, cuando se dio esta situación de tener 400 euros en la cuenta y una multa de 600 euros, no os voy a decir de qué, encima de la mesa. Todos nos lo preguntamos, pero para otro podcast. No era nada malo. Pero la vida me tenía que poner en esa situación. O sea, yo creo que eso llegó, ese papel llegó ahí porque la vida me tenía que poner en esa situación. Yo ya llevaba un año, bueno, varios meses viviendo de mi negocio plenamente, pero al principio, aunque mi negocio iba bien y cada vez que hacía un lanzamiento facturaba, no tenía ni idea de cómo gestionar la economía. Porque ya cuando empiezas a emprender y empiezas a tener un negocio, pues nadie te cuenta que la mitad del dinero se la lleva Hacienda, que tienes que pagar el IVA y que tienes que hacer una previsión de gastos. Yo iba al día, me entraba el dinero y tal cual entraba, salía. Viví muy bien, estoy viviendo en Tarifa, estoy viviendo en Fuerteventura, estoy viviendo en Ericeira. Pero llegó el verano, en verano mi estilo de vida subió por 3, porque los sitios en los que me alojaba pues había subido. Lo que antes me cobraban 350 euros al mes, de repente pasaban a ser 750 literalmente. Y llegó septiembre, era un mes de septiembre, en el que el lanzamiento que había hecho en verano tampoco había ido tan bien como para equiparar el gasto que yo estaba teniendo esos meses. Y me quedé en esa situación, ¿no? De tener 400 euros en la cuenta y 600 euros de multa encima de la mesa. Y estaba en casa de mis padres, porque teníamos un acontecimiento familiar, entonces volví de Ericeira a pasar un fin de semana con mis padres cuando me encontré en esa situación. Y yo quería salir de ahí, yo quería seguir viajando, Claro. quería seguir teniendo esa vida independiente, pero no podía económicamente, supuestamente. También me llegó la oportunidad de entrar en un grupo de mujeres emprendedoras y yo sentí que tenía que entrar ahí. Además había como 2 clientas que me habían venido de ese grupo y sentía que tenía que estar en ese círculo, que quería estar en ese círculo. Pero tampoco tenía dinero para entrar, porque creo que valía unos 2.000 euros entrar ahí. Aquella tarde me fui a surfear. Entré al mar, en Sopelana, y las olas me dieron pal pelo. El mar me revolcó como no estaba escrito. Yo recuerdo que estaba ahí dentro del agua, encima de la tabla, con miedo. Estaba como temblando y sentía que el mar me estaba siendo un espejo a lo que yo realmente sentía. Así que salí del agua, me puse la tabla de surf a un lado, me senté en la arena mirando al mar y pensé, Nekane, ¿tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Y dije, tengo miedo de no poder hacer lo que quiero, de no saber elegir, no sé si irme a Tarifa o si entrar en el grupo de estas mujeres, pero no tengo dinero, tengo que elegir una de las 2 cosas y ver cómo me las apaño. Y luego pensé, a ver, ¿tú qué es lo que quieres? Y a una voz dentro de mí me decía, las 2. Yo, ¿cómo que las 2? No puedo hacer las 2. Pero una voz dentro de mí me decía, las 2. Y dije, bueno, vale, pues no sé cómo, pero voy a hacer las 2. Me fui a casa y una parte de mí seguía pensando,
vete a andar y a dar un paseo y pensar. Y dije, no, deja de pensar, porque ya has decidido que quieres hacer las dos cosas. Actúa. En ese mismo instante le escribí al dueño del hostel en el que me solía quedar en Tarifa y simplemente le puse, hola Fer, ¿qué tal? Y le escribí a la chica del grupo de mujeres emprendedoras y le dije, muy buena Susana, quiero entrar a este grupo, pero ahora mismo no puedo hacer el pago de golpe. ¿Te importa si pago una parte y pago el resto el mes que viene o cómo podemos hacerlo? En menos de 5 minutos me contestaron los dos. Hola Fer, ¿qué tal? Me contestó diciéndome, buscando una voluntaria vasca para este mes de octubre. Y Susana me contestó diciéndome, ay, Nekane, qué bien que me mandes este mensaje porque es que yo llevaba tiempo queriendo contratarte, pero no me daba para pagar tus servicios, entonces, ¿qué te parece si hacemos un intercambio? Sé que tendría que pagarte algo, pero bueno, te pago la diferencia. ¿Qué pasó ahí? En menos de 5 minutos, las dos cosas que yo quería hacer y que sentía que no podía hacer porque no tenía dinero, ambas dos me iban a acabar pagando. Obvio, yo iba a tener que dar algo a cambio, ¿no? En el hostel iba a tener que estar pues algunas horas trabajando de voluntaria, pero me daban alojamiento gratuito y además me pagaban 300 euros o algo así al mes. Y en el otro lado también podía entrar a este grupo de mujeres, en cambio le tenía que dar mis servicios y mi mentoría a esta mujer, pero ella también me pagó, creo que eran 500 euros o 800 euros, que la diferencia entre lo que yo tenía que pagar y lo que valían mis servicios. Que con eso podías vivir de momento mes y medio. Y luego, ¿no? Con el alojamiento. mes que viene, encima, bueno, mi negocio seguía funcionando, al mes que viene iba a tener más ingresos, sí. Tenía gente todavía que me tenía que pagar y demás. Pero bueno, que si no me hubiera buscado la vida. Pero ya las dos cosas que yo creía que no podía hacer porque no tenía dinero, cuando decidí y actué en coherencia y confié en la vida y en que sea lo que tenga que ser, en ambas dos acabé recibiendo. Y la vida te pone en esa situación muchas veces, sobre todo cuando estás emprendiendo. Sí es cierto que creo que jugamos con la base de que yo no me tenía que ocupar de nadie, o sea, no puedo hablar desde el punto de vista, y aquí lo digo abiertamente, no puedo hablar desde el punto de vista de una mujer que es madre y tiene una familia a cargo. Totalmente. Yo creo que eso cambia mucho las cosas. Hablamos desde que eres una perspectiva independiente y que el no tener ceros en cuenta no supone efectivamente un creo impacto a terceras personas, ¿no? Porque ahí ya es otra conversación. Justo. Sí que creo que estas leyes universales funcionarían igual, pero sí, tiene que ser más difícil. Yo en ese momento solo me tenía que encargar de mí, pero como eso hay millones de personas que tampoco se atreven a dar este paso. Y a mí en ocasiones me costó. Y cuando empecé a emprender también, el mes que empecé por primera vez en mi vida a facturar, ese mes también quemé todos los barcos. Todos. Recuerdo que tenía como 6.000 euros de ahorro, 5.000 los invertí en un mentor para que me diera esa guía y esa pauta de cómo tenía que hacerlo. Y luego los 1.000 restantes los invertí en una agencia que me llevara a la publicidad y en publicidad. Lo hice primero por mi cuenta, haciendo yo la web, haciendo yo los anuncios, haciéndolo todo. Y vi cómo la gente realmente tuvo un impacto con ese reto gratuito que hacía en aquel entonces, pero no facturé nada, aunque ya me ayudó a ver que yo aportaba valor y me ayudaba a desbloquearme. Sí, porque te iba justo al hilo lo que te iba a preguntar. Si volvieras a empezar, ¿lo volverías a hacer? ¿Y qué otras acciones que tomaste dirías, esto no me funcionaría? Justamente estas dos acciones, sin duda, las volvería a hacer. Porque eso fue lo que me puso el petardo en el culo para ya salir disparada. Ya. No le tengo miedo a quemar los barcos. De hecho, lo que cambiaría sería que lo hubiera hecho antes. De no haber tenido tanto miedo y haber invertido desde antes confiando en tu producto, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, creo que todo se da como se Sí. tenía que dar. Y sí que una cosa que me hubiera gustado hacer antes, y ya con esto vamos cerrando, que nos marca por aquí el equipo que nos quedan 5 minutitos de grabación. No sé cuánto nos habremos enrollado. Tendremos que hacer otro podcast, que siempre me quedo con ganas de más. Una de las cosas que sí que me habría gustado hacer antes, y justo ayer lo compartía en la mentoría con el grupo que tenemos ahora en PsychoFunnel, es que cuando empiezas a emprender tiendes a centrarte en lo que falta, en lo que te falta a ti y en lo que le falta al mundo. Entonces tú quieres crear una solución de algo que no hay. Este es el mayor error que podemos cometer. Porque cuando tú empiezas a crear un emprendimiento ya pensando en lo que o a ti te falta y a ti te gustaría tener pero no tienes, o a lo que el mundo le falta pero no hay, estás creando desde la escasez. Estás creando desde lo que no hay, desde lo que no tienes, desde lo que te falta. Entonces, claro, ahí se crea un síndrome del impostor brutal. La gente cuando comunica se le nota la legua porque el subconsciente habla más alto que la voz, se le nota que está hablando desde la escasez. El lenguaje que utilizan también
ataca mucho a el dejar de y habla algo negativo después. O sea, el copy que utilizan es nefasto porque tu subconsciente está ya pensando en crear algo que le falta o que no tiene. Y el primer cambio que hice y que me ayudó realmente a despegar fue hacer el ejercicio de mirar lo que yo ya tenía. Después de estar 2 años emprendiendo sin facturar absolutamente nada, mirando fuera y creando proyectos que querían salvar el mundo, yo a esto le llamo el síndrome del salvador del mundo. Es que cuando empezamos a emprender tenemos muchos este síndrome de ay, yo quiero salvar el mundo, quiero crear un proyecto de tal, ¿no? Yo tenía ese síndrome a lo grande y estuve 2 años creando grandes proyectos que dependía de personas externas, que dependía de inversión, que dependía de un montón de cosas que yo no tenía. Y cuando todo eso se cayó en la pandemia y empecé a mirar hacia adentro y a ver lo que yo ya tenía y con lo que yo ya tenía y ya había conseguido, con la experiencia que había adquirido, cómo podía ayudar a otros, cómo podía ayudar a gente que estaba un pasito más atrás de donde estaba yo, ahí fue cuando empezó a funcionar las cosas. No cuando empiezas a compararte con tu yo de ahora o con la gente del futuro y con tus referentes y demás. No, esa gente la puedes mirar solo para inspirarte y para que te ayuden a ver que es posible llegar allí, pero jamás compararte con ellos. Si te tienes que comparar con alguien, que lo mejor es que no te compares con nadie, pero en caso de hacerlo con alguien, que sea con tu yo del pasado. Para ver cómo has evolucionado y cómo ahora puedes ayudar a la gente que estaba donde tú estabas antes a llegar a donde estás ahora. Es así de fácil. Y bueno, dicho esto, vamos a ir cerrando esta sesión de hoy. Muchísimas gracias por... Un placer por estar aquí contigo. Además que hoy nos hemos dicho, es una festividad súper importante aquí en Bali. ¿Nos puedes contar tú un poco más sobre ello? Kalang Galam. Sí, bueno, tampoco quiero explicarla mal por si acaso, pero bueno, es una festividad en la que celebran durante 10 días que lo bueno sobrepasa lo malo, digamos así, ¿no? Un poco lo positivo sobre lo negativo, un momento de limpiarnos espiritualmente y agradecernos que cada día tenemos la oportunidad de ser mejor, elegir el buen camino para poder llegar a algo superior. Algo también vienen los ancestros y se les honra mucho a los ancestros, no olvidarnos, ¿no?, de dónde venimos y de nuestro linaje, pero sí, me quedo mucho con el elegir lo positivo, parar un momento a limpiarnos espiritualmente y confiar en la vida. Qué bonito. Y como dijo mi amiga Icane un día, que nunca me se olvidará, es que la vida sabe. Efectivamente. Y me quedo con eso. Muchas gracias, Sara, y a todos los que nos estáis oyendo. Nos vemos en el próximo capítulo de Improvisando un podcast. Hasta el título es improvisado. Besito. Mil gracias, amiga, de todo corazón, por ayudarme a sacar esto adelante. Y tú que estás viendo esto, también puedes ser parte de este podcast improvisado dejando un comentario y contándonos qué te ha parecido este capítulo o qué temas te gustaría que tratáramos en los próximos. Sara ahora empieza un nuevo camino, un nuevo proyecto en su vida, en el que también tendrá todo mi apoyo. Así que espero que dentro de muy poco hagamos otro episodio juntas en el que ella sea la protagonista y nos cuente su evolución, porque es precioso seguir viéndonos crecer y espero que tú también sigas siendo parte de este proceso. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo.